lo dejan anotado en su cuaderno, esto es lo que vamos a hacer hoy. El objetivo de la clase entonces será identificar las características principales del texto narrativo mediante la lectura de un cuento. Si esto lo pueden dejar anotado, sería mejor, así van viendo después lo que trabajamos en cada clase, cuando quieran estudiar, cuando tengan que rendir sus exámenes. Con el objetivo ya pueden saber qué fue lo que trabajamos en esa clase. Lo voy a dejar entonces un minutito en pantalla para que lo copien los que estén tomando apuntes. ¿Están todos listos con el objetivo? Los que están escribiendo, los que no, que le tomen una foto para que después puedan recordar lo que trabajamos en esta clase cuando quieran estudiar. Estoy listo. Ya, seguimos avanzando entonces, si nadie necesita más tiempo. Continuamos. Entonces, el objetivo de nuestra clase de hoy va a ser, mediante la lectura de un texto, identificar las características principales que vamos a ver a continuación. Antes de eso, para ir recordando lo que vimos anteriormente, si les preguntara, voluntariamente me responden, ¿qué es un texto literario? Con lo que recuerden de la clase anterior. ¿Qué definimos como un texto literario? Pueden activar el micrófono o escribirme por mensaje. Son aquellos textos de un mundo ficticio. Ya, súper bien. Ahí tenemos una característica principal, ¿cierto? Que es un texto que pertenece a un mundo ficticio. ¿Qué más dijimos sobre los textos literarios? Ojalá sin revisar su apunte, a ver, para que se vaya activando el cerebro, recordando lo que vio en la clase pasada. Profe, deja anotar esto, porfa, es que yo la clase anterior no estuve presente. Sí, no hay problema, lo puede anotar mientras lo estamos conversando las personas que se estuvieron y que deberían recordar. Si no, no hay problema, si lo empezamos a ver recién la clase pasada. Ojalá sin revisar los apuntes todavía. ¿Qué más dijimos de los textos literarios? Aparte de decir que son relatos que pertenecen a un mundo ficticio. ¿Qué pasaba con la perspectiva del autor de los textos literarios? ¿Era una perspectiva única? ¿Era una perspectiva que podía variar entre diferentes personas? ¿Qué dijimos de eso? ¿Se acuerdan? Hablamos de dos términos, de lo que es ser objetivo y subjetivo. ¿Se acuerdan de eso? De lo objetivo y lo subjetivo. Revisando su apunte ahora, si no se recuerdan bien, los que hayan tomado apunte los pueden revisar. ¿Qué más mencionamos sobre los textos literarios? Ya tenemos una de las características principales, que es que son de narraciones de un mundo ficticio. Vayan pensando, vayan buscando los que estaban con cuadernos. Este primer ejercicio es para eso, para que se vaya activando el cerebro, tratando de recordar. ¿Nada más? Ya, pueden anotar nuevamente la definición. La vamos a dar nuevamente, la pueden dejar anotada ahora, si no les quedó claro en la clase anterior. Dijimos que un texto literario es un texto que narra hechos de un mundo ficticio donde los personajes tienen un conflicto que finalmente se resuelve. ¿Ya? Eso fue lo que dijimos de los textos literarios. Y que además presentan una perspectiva subjetiva. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes opiniones sobre el tema del que trata un cuento, ¿ya? Ahí lo diferenciamos de la noticia, de que la noticia es objetiva, porque el autor o el narrador no puede estar dando su opinión, sino que se remite solo a contar los hechos. En cambio, una narración ficticia presenta emociones, sentimientos,
pensamientos del narrador. ¿Tan claro con eso la definición de texto literario? ¿Queda un poco más claro? Lo explico nuevamente. La idea es que vayan preguntando si no queda claro para que vayan reforzando lo que quede por recordar. ¿Les queda claro lo que es un texto literario? ¿Me podría repetir el subjetivo? Ya, cuando decimos que los textos literarios son subjetivos, nos referimos a que presentan emociones, pensamientos o sentimientos del autor de esa obra o de ese texto literario. ¿Ya? Por lo tanto, lo dimos con ese ejemplo. Por ejemplo, para alguien puede ser hoy día un buen día porque tiene sus razones, y para otra persona puede ser un mal día porque tiene sus propias razones. ¿Ya? Porque tiene sus propios sentimientos, tiene su propio estado de ánimo. Por eso quiere decir que es algo subjetivo, que puede variar como lo ve una persona o como lo ve otra. ¿Ya? En cambio, lo objetivo es cuando se cuentan las cosas tal cual son, cuando alguien no puede decir algo que sea distinto. Por ejemplo, si yo digo que a esta hora son las 6:10 en Chile, nadie me puede decir que no son las 6:10 en Chile. Eso es objetivo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya, súper. Pasamos entonces a la segunda pregunta. De acuerdo a lo que vimos, ¿qué es un texto no literario? Ya definimos los literarios. ¿Qué eran los no literarios? Pueden activar su micrófono o responderme por un mensaje. ¿Que se basa en el mundo real? Ya, bien, ahí tenemos, ¿cierto?, una característica principal. El texto no literario se basa y narra hechos del mundo real. ¿Cómo yo podía saber que esos hechos realmente habían pasado en el mundo real? ¿Se acuerdan? Porque se puede comprobar. Ya, súper bien, se puede comprobar, ¿cierto? Yo puedo ir a una fuente que me compruebe si lo que yo leí o escuché es cierto o es falso. ¿Algo más que se recuerden sobre el texto no literario? Esto es solamente para ir activando lo que quedó, lo que faltó de la clase anterior. Eso es el ejercicio que estamos haciendo ahora. ¿Algo más que recuerden sobre los textos no literarios? Que Son su de carácter objetivo es informar. Jennifer primero y después Pamela, para poder entenderlo. Que son de carácter objetivo. ¿Ya? ¿A qué nos referíamos con que era objetivo, Jennifer? ¿Te acuerdas? Que se basa en la realidad. Que eso. Ya, bien cierto que es algo real, algo que solo es de una forma. Pamela, ¿qué ibas a agregar? Que su objetivo igual es informar. Ya, bien cierto, informar. ¿Era lo único que hacían los textos no literarios, informar? ¿O había algo más? Aparte de informar, que está bien. Enseñar. Ya, informar, enseñar, y había algo más. Acuérdense que dimos el ejemplo de las campañas políticas. Convencer al ¿De lector. una campaña política, Luis? Convencer al lector. Ya, súper bien. Ahí tenemos las dos características entonces, los dos fines de un texto no literario. Informar a alguien de algo o convencer a alguien de algo. Ya, súper bien. Estamos un poco más claros entonces con el texto no literario. Tenemos entonces que es un texto que pertenece al mundo real, que sus hechos se pueden comprobar y que tiene la finalidad de informar o de convencer a alguien de algo. Ya, con que manejen eso, estamos súper bien. Y tercera pregunta, ¿qué ejemplos conocen de cada uno de texto literario primero? ¿Se acuerdan de algún ejemplo de texto literario? Vimos 3 tipos de texto literario en la clase anterior. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Narrativo, Narrativo. lírico y Ya bien, narrativo, lírico Dramático. y dramático. Ya, súper bien. ¿Conocen algún ejemplo? ¿Se recuerdan de algún ejemplo de cada uno? ¿Algún texto que ustedes conozcan, que sea narrativo, que sea lírico o que sea dramático? No necesariamente tiene que ser un libro. Acuérdense que vimos eso.
Un ejemplo de texto literario o de texto no literario, de cualquiera de los dos, para ir recordando. Ya, les voy a simplificar un poco la pregunta. ¿Un poema sería texto literario o no literario? Literario. ¿Podría decir por qué es un texto literario? ¿O dar algunas características? ¿O algún compañero o compañera que ayude a complementar la respuesta? Ya dijimos que un poema es un texto literario. ¿Por qué es un texto literario? Porque vendría siendo un lírico. Ya dijimos que es lírico, ¿cierto? ¿Y qué vuelve a los textos líricos o a los poemas un texto literario? ¿Cuál es el fin de un poema? ¿Para qué el poeta escribe un poema? ¿Es para informar a alguien? ¿Es para convencer a alguien? Con expresión de sentimiento, con emociones. Ya, bien, súper bien. Ahí se está expresando, ¿cierto? Una emoción, un pensamiento, una idea. Ese es el fin con el que el poeta escribe poesía. Expresar un sentimiento, una opinión o un sentimiento sobre algo, pero siempre desde la emotividad. Me metí en este lío porque estaba tratando de apurar las cosas. Súper bien entonces. Por eso sería un texto literario. ¡Así se habla! ¿Estás listo para usar tu cerebro de mejor amigo? Juana, ¿me escuchas? Cállate, mami. Creo que estás con tu micrófono activado. Gracias. Eso, se escuchaba un poco la televisión de fondo. Ya bien, ahí nos mencionamos entonces los poemas como un texto literario. ¿Qué pasaba con las recetas? ¿Cuál era el fin de una receta? Informar cómo se hace una comida o lo que sea. Bien, informar, ¿cierto?, cómo se prepara un alimento. Entonces, ¿sería literario o no literario? Si su fin es No informar. literario. Ya, súper bien. Bien, con eso entonces, ahí es para ir activando lo que vimos en la clase anterior, qué recuerdo, qué necesito reforzar. Ahora sí, vamos a comenzar con el contenido nuevo de la clase de hoy. ¿Alguna duda antes de pasar al contenido de hoy? ¿Alguna duda sobre el contenido de la clase pasada? Igual lo vamos a ir reforzando todas las clases. No, nada. Bien, avancemos entonces. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco más en profundidad lo que es el texto narrativo. Esta es la misma definición que estaba en la clase anterior, ¿ya? Así que los que la dejaron escrita de la clase anterior, no es necesario que la escriban nuevamente. Si alguien la quiere volver a escribir, tampoco hay problema. Dijimos entonces que los textos narrativos son una obra en la que se relata una historia ficticia. Esta historia está compuesta por personajes y se desarrolla con una trama. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes, a lo largo de todo el relato, van realizando acciones, van enfrentando un conflicto para buscar resolver ese conflicto. ¿Ya? Eso es lo que envuelve, eso es lo que crea una obra narrativa. Tenemos a personajes que enfrentan algún tipo de conflicto y le buscan la solución a ese conflicto. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ya, súper bien. Tenemos entonces que es una obra ficticia con personajes que les ocurre algo mediante un conflicto. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Ahora sí, esto es nuevo. ¿Lo logran ver bien ahí? Sí. Entonces el título que van a colocar hoy día entonces, Un estructura del poco para la texto izquierda. narrativo, hacia la izquierda. Ahí sí, Ahí, ya. vale. Entonces el título para esta clase, estructura del texto narrativo. Todo lo anterior a esto ya lo habíamos conversado. Entonces, en primer lugar, en la estructura del texto narrativo tenemos el estado inicial de la historia. Esta es la situación donde se nos presentan a los personajes, se nos presenta el lugar donde va a ocurrir lo que vamos a leer o lo que vamos a ver. Y también generalmente se presenta un estado de calma previo, ¿cierto?, a que llegue el conflicto
que va a darle todo el sentido a la historia. ¿Ya? Entonces la primera parte que se presenta en un texto narrativo es el estado inicial. ¿Queda claro lo que es el estado inicial? Me avisan si voy muy rápido, si necesitan que explique algo de nuevo, no hay problema, ¿ya? Bien, los que van a escribir, con que anoten hasta donde dice lugar determinado, con esa definición ya tienen suficiente para entender lo que es el estado inicial, ¿ya? Es como empieza la historia, básicamente. Cuando se nos presentan a los personajes, dónde viven, eso se conoce como la situación inicial, o el estado inicial. Los que están escribiendo me avisan cuando estén listos. Listo, profe. Bien, avanzamos entonces. El segundo punto presente en la estructura del texto narrativo es el conflicto, o también conocido como quiebre. Este es el hecho inesperado que altera el estado de equilibrio y que da origen a una serie de ocurrencias o de hechos. Este conflicto afecta directamente a los personajes del relato, por lo tanto ellos necesitan resolver ese conflicto, llevar a cabo acciones para resolverlo. Entonces ahí tenemos nuestro segundo punto de la estructura. Tenemos primero un estado inicial, generalmente de calma, hasta que llega el conflicto, que es lo que le da el sentido a toda la historia y a todo lo que va a ocurrir. Finalmente, entonces, tenemos la resolución o el estado final. Esta situación es cuando ya ese conflicto se termina y por lo tanto se resuelve la historia. Y acá es importante tener claro que cuando diga resolución, no necesariamente quiere decir que es algo bueno, ¿ya? Puede tener la historia un buen final, como puede tener un final un poco triste, o que quizás no sea el final que uno esperaba como lector o como oyente, ¿ya? Pero sí o sí se termina ese conflicto, por lo tanto se resuelve. Bien, voy a dejar 2 minutitos para los que están escribiendo. Si queda alguna duda con la estructura del texto narrativo, me consulta. Me avisan si están listos los que están escribiendo. Yo estoy listo. Ok. A dar un minutito más. Ahí veo ya que están algunos terminando. Súper. ¿Alguien necesita más tiempo o avanzamos? ¿Nadie? Ya. Voy a dejar de compartir un segundito porque está fallando la presentación. Compártanse. Continuamos entonces.
¿Ven bien la presentación? Sí, Ya, súper. Sí, profe. Luego de ver la estructura, entonces, pasamos a ver los elementos principales de los textos narrativos. Estos son los siguientes. En primer lugar, tenemos a los personajes, que los vamos a definir como aquellos que realizan las acciones del relato. Luego tenemos al narrador, que es quien cuenta la historia dentro del relato. Luego tenemos el espacio y el tiempo. El espacio se refiere al lugar donde ocurren los hechos, ¿ya? Tanto al lugar físico como a las costumbres, etc. Y las acciones es lo que realizan los personajes y que va dándole el ritmo y el tiempo a la historia. ¿Ya? Los vamos a ver más en profundidad a continuación. En primer lugar, entonces, tenemos a los personajes. Estos se dividen en personajes principales y personajes secundarios. Por su parte, entonces, los personajes principales son aquellos que realizan las acciones más importantes de la narración y del relato. Por su parte, los personajes secundarios son aquellos que participan un poco menos y que generalmente participan ayudando a los personajes principales. Y acá tengo dos términos entre paréntesis, protagonista y antagonista. ¿Se acuerdan qué era el protagonista de una historia? ¿O el antagonista? ¿Alguna de las dos que recuerdan? ¿Qué era el protagonista o el antagonista de una historia? ¿Con sus palabras o como lo recuerdan? Bien, personaje protagonista era el personaje en torno a quien giraba la historia, el personaje que realiza la mayor cantidad de acciones. Y el antagonista es el personaje que se opone al protagonista. El personaje que busca que no resuelva su conflicto, que no llega al fin que está buscando. Y por su parte, los personajes secundarios son generalmente ayudantes o cercanos a los personajes principales. ¿Queda claro eso? Después esto lo van a tener que aplicar en la lectura de un texto, así que si alguna definición no les queda clara, mejor pregunten ahora porque después ustedes van a tener que aplicar este conocimiento. Avanzamos entonces. Profe, es que estoy anotando. Espera un poquito, por fin. Sí, sí, no te preocupes. Listo, profe, gracias. No te preocupes. Avanzamos entonces con los narradores. Dijimos, ¿cierto?, que el narrador era la voz que le da, la voz que tiene el relato, ¿cierto? Dentro de esto tenemos tres tipos de narradores. El primero es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el narrador que sabe todo lo que está pasando en la historia. Sabe lo que los personajes sienten, sabe lo que los personajes piensan, sabe lo que pasó en el pasado y también lo que va a ocurrir en el futuro. Es una especie de Dios, por así decirlo, que sabe todo lo que sucede tanto en la historia como con los personajes. Ese es el narrador omnisciente, el que lo sabe todo. Luego tenemos al narrador protagonista. El narrador protagonista es cuando el personaje principal de la historia está contando todo desde su perspectiva. ¿Ya? Esto lo podemos asociar a un diario de vida, por ejemplo, donde el protagonista va contando toda su historia. Y en tercer lugar tenemos al narrador testigo, que es un personaje secundario que relata la historia desde su punto de vista. ¿Ya? Entonces tenemos al omnisciente que lo sabe todo, al protagonista que narra su propia historia y al narrador testigo que narra lo que ve. ¿Alguna duda con estos tres tipos de narradores? Lo voy a dejar ahí entonces para que escriban los que están escribiendo. Colocan ahí el dedito arriba cuando estén listos. Me sirve para saber que ya lo tienen escrito.
Continuamos entonces. Bien, en cuanto al espacio y tiempo, lo vamos a definir de la siguiente manera. El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia. Esto abarca las características físicas, sociales y psicológicas de un lugar. Por ejemplo, si mi texto está ambientado en la época antigua, es probable, por ejemplo, que una característica social sea la pobreza, el poco acceso a la salud, algo propio de la época, ¿ya? También es probable que quizás las características físicas sean más bien rurales, un campo o una ciudad más bien pequeña. Y también las características psicológicas que se refieren como al tipo de persona que habita el relato, al tipo de personaje que tiene ese relato, ¿ya? Todo eso se conoce como el espacio de la narración. Las características físicas del lugar, las características sociales y psicológicas de los personajes de ese lugar. ¿Ya? Lo social abarca, por ejemplo, la economía, los rasgos sociales, por ejemplo. ¿Ya? Eso se refiere a lo social. Y las características psicológicas, así es un lugar tranquilo, un lugar intranquilo, un lugar seguro, etc. En cambio, el tiempo se refiere a la duración y a la organización que tienen los hechos en el relato. Por ejemplo, mi relato se encuentra contado en orden cronológico, desde el inicio al final. Mi relato parte en el pasado y después vuelve al presente, o parte en el futuro y después vuelve al presente. ¿Ya? Ese es el tiempo de la narración. ¿Cómo está organizado ese relato que estoy leyendo? ¿Alguna duda sobre estos conceptos de espacio y tiempo? ¿Se entiende bien la diferencia? Como les digo, después ustedes van a tener que aplicar todo este contenido. Así que si algo no está quedando claro, cualquier cosita que les haga ruido, mejor pregunta. Si para eso tenemos la clase, para que hagan sus preguntas. Les voy a dejar un tiempo entonces para que copien. Pero ahí me van marcando el dedito arriba cuando estén listos para saber. Bien, continuamos entonces. Ahora sí vamos a dar espacio a nuestra primera actividad de nuestras clases, que va a ser la lectura de un cuento, y luego les voy a dar un tiempo para que respondan las preguntas que les voy a plantear. Voy a dejar de compartir un momento para cambiar el texto. ¿Alcanzaron todo a escribir lo de la presentación? ¿Necesitan que vuelva algo, no? ¿Lo pueden ver bien? ¿Ya debería estar proyectado el texto? Ya, súper bien. Están menos conversadores que la semana pasada hoy día. Ya, necesito a una persona voluntaria que lea. Al menos hasta el fin del primer párrafo. Después podemos elegir a otra persona. ¿Alguien que se ofrezca a leer? Juana, ¿tú? Lo que pasa es que mi esposo, pero está ocupadito, pero yo voy a leer por él, que estamos escuchando los dos. ¿Ya? Sí, no hay problema. Los días perdidos, Dino Buzzati, pocos días después de haber adquirido una lujosa finca y cuando volvió a casa, Ernest Casirra avistó a lo lejos a un hombre que, con una caja sobre los hombros, salía por una pequeña puerta de la cerca y la cargaba en un camión. No le dio tiempo de alcanzarlo. Antes de que se marchara, decidió seguirlo con el coche. El camión hizo un largo trayecto hasta lo más lejano de la periferia de la ciudad, deteniéndose al borde de un barranco. Casirra salió del coche y se acercó
acercó. Mira, no puedo. Hijo, espérate. Y se acercó a mirar. El desconocido descargó la caja del camión y dando unos pocos pasos la arrojó al barranco, que estaba lleno de miles y miles de otras cajas iguales. Se acercó al hombre y le preguntó, te he visto sacar esa caja de mi finca. Hagamos una pausa ahí, por favor. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha leído hasta ahora su compañero. Primera pregunta. ¿Qué personajes tenemos hasta lo que llevamos leído? Ojalá una persona distinta a la persona que está leyendo, para así saber que están atentos a la lectura. O les vuelvo a colocar el texto también. ¿Qué personajes tenemos hasta el momento, hasta lo que llevamos leído? Ernest, Ya, bien, ahí tenemos a uno. Y hay otro personaje. ¿Con quién se encuentra Ernest? con un hombre. Ya, bien, cierto, no tenemos mayor detalles de él todavía. Tenemos entonces al personaje Ernest Casirra y tenemos también al hombre con el que se encuentra. Ya, continuamos entonces con la lectura. ¿Qué había dentro? ¿Y qué son todas esas cajas? El hombre lo miró y sonrió. Todavía hay más en el camión para tirar. ¿No lo sabes? Son los días. ¿Qué días? Tus días. ¿Mis días? Tus días perdidos. Los días que has perdido los esperabas, ¿verdad? Han venido. ¿Qué has hecho? Míralos intactos, todavía enteros. ¿Y ahora? Casirra miró, formaban una pila inmensa, bajo por las pendientes escarpadas, y abrió uno. Dentro había un paseo de otoño y al fondo Graciela, su novia, que se alejaba de él para siempre y él ni siquiera la llamó. Abrió un segundo, había una habitación de hospital y en la cama su hermano Jose, que estaba enfermo y le esperaba, pero él estaba en viaje de negocios. Abrió un tercero. En la verja de la antigua y miseria casa estaba Duke, el fiel mastín, que le esperó durante 2 años, hasta quedar reducido a piel y huesos, y él ni pensó en volver. Sintió como si algo lo oprimiera en la boca del estómago. El transportista se mantuvo erguido al borde del barranco, impasible como un verdugo. Señor, gritó Casirra, escúcheme, déjeme que me lleve al menos estos 3 días, se lo ruego, al menos estos 3. Soy rico, le daré todo lo que quiera. El transportista hizo un gesto con la mano derecha, como señalando un punto inalcanzable, como diciendo que era demasiado tarde y que ya no había ningún remedio posible. Entonces se desvaneció en el aire y al instante también desapareció el gigantesco cúmulo de cajas misteriosas y la sombra de la noche descendía. Ya, súper bien. Muchas gracias por tu lectura. Ya, ¿qué era entonces lo que el hombre estaba tirando por el barranco? De acuerdo a lo que leímos, ¿qué era lo que el hombre estaba lanzando del camión? Cajas, Ya, súper bien. ¿Y qué contenían las cajas? tiempo, Ya viene el tiempo o los días, ¿cierto? ¿De quién? Casirra, Ya, súper bien. Bien, ahora les voy a poner las preguntas y no sé si necesitan que hagamos una segunda lectura del texto antes de proyectarles las preguntas. Necesito que, si puedes subir un poquitito, quiero ver el título Sí, para guiarme, por favor. se llama Los días perdidos del autor Dino Buzzati. ¿Prefieren que lo leamos una segunda vez y después vemos las preguntas? Sí, profesor. Ya, súper. Lo voy a leer yo esta vez. Los días perdidos, Dino Buzzati. Pocos días después de haber adquirido una lujosa finca y cuando volvía a casa, Ernest Casirra avistó a lo lejos a un hombre que, con una caja sobre los hombros, salía por una pequeña puerta de la cerca y la cargaba en un camión. No le dio tiempo de alcanzarlo antes de que se marchara.
decidió seguirlo con el coche. El camión hizo un largo trayecto hasta lo más lejano de la periferia de la ciudad, deteniéndose al borde de un barranco. Casirra salió del coche y se acercó a mirar. El desconocido descargó la caja del camión y, dando unos pocos pasos, la arrojó al barranco, que estaba lleno de miles y miles de otras cajas iguales. Se acercó al hombre y le preguntó: te he visto sacar esa caja de mi finca. ¿Qué había dentro? ¿Y qué son todas estas otras cajas? El hombre lo miró y sonrió. Todavía hay más en el camión, para tirar. ¿No lo sabes? Son los días. ¿Qué días? Tus días. ¿Mis días? Tus días perdidos. Los días que has perdido. Los esperabas, ¿verdad? Han venido. ¿Qué has hecho? Míralos, intactos, todavía enteros. Y ahora, Casirra miró. Formaban una pila inmensa. Bajó por la pendiente escarpada y abrió uno. Dentro había un paseo de otoño, y al fondo Graciela, su novia, que se alejaba de él para siempre. Y él ni siquiera la llamó. Abrió un segundo. Había una habitación de hospital, y en la cama su hermano Josué, que estaba enfermo y le esperaba. Pero él estaba en viaje de negocios. Abrió un tercero. En la verja de la antigua y mísera casa estaba Duke, el fiel mastín, que le esperó durante 2 años, hasta quedar reducido a piel y huesos. Y él ni pensó en volver. Sintió como si algo le oprimiera en la boca del estómago. El transportista se mantuvo erguido al borde del barranco, impasible, como un verdugo. Señor, gritó Casirra, escúcheme. Deje que me lleve al menos estos 3 días. Se lo ruego, al menos estos 3. Soy rico. Le daré todo lo que quiera. El transportista hizo un gesto con la mano derecha, como señalando un punto inalcanzable, como diciendo que era demasiado tarde y que ya no había ningún remedio posible. Entonces se desvaneció en el aire, y al instante también desapareció el gigantesco cúmulo de cajas misteriosas, y la sombra de la noche descendía. Bien, con esta segunda lectura entonces, les voy a compartir las preguntas ahora. La idea es que tengan un tiempo para responder y que después de eso podamos revisar sus respuestas, ¿ya? Si por alguna razón no quieren activar el micrófono o no tienen micrófono derechamente, no tengo problema con que escriban un mensaje. Abajito a la derecha les sale como un símbolo de mensaje. Pueden dejarme por ahí su respuesta. No hay problema. Bien, se nos plantean entonces 4 preguntas para esta actividad. La primera pregunta es: ¿quién es el personaje principal del relato y qué características tiene? ¿Ya? Habían 2 personajes en el relato. De acuerdo a lo que vimos, ¿cierto? El personaje principal tiene ciertas características. De acuerdo a este relato, ¿quién sería el personaje principal y qué características tiene? ¿Ya? Vamos a avanzar solo con la pregunta número 1 para que podamos compartir respuestas. Les voy a dar 3 minutos. Si pasados esos 3 minutos necesitan un minuto más, no hay problema. 3 minutos entonces para que respondan la primera pregunta. Si quieren volver al texto, me dicen para que lo puedan volver a leer. 3 minutitos entonces para que armen sus respuestas y después las revisamos antes de pasar a la segunda pregunta. Para las características, recuerden que pueden hablar de las características físicas, las características psicológicas, cómo es su comportamiento. Todo eso les sirve para sacar las características del personaje. No se queden solo con el aspecto, con lo físico, ¿ya?
un minutito más para que vayan armando sus respuestas. Los que no están escribiendo, igual traten de armar por último mentalmente su respuesta y para que después igual puedan compartirla, ¿ya? Juana, ¿sí? ¿Quieres No decirme? sé si se lee lo que se escribió. Sí, estoy esperando que Ah, pase el perfecto. tiempo como para no leerlo. al Ya, tiro. muchas gracias. No te preocupes. Vamos a armar nuestra respuesta entonces para que nos alcancen estos 15 minutos para poder terminar con las 4 preguntas, ¿ya? Decía la pregunta entonces, ¿quién es el personaje principal del relato y qué características tiene? Vi acá ya algunas respuestas escritas. ¿Alguien que quiera compartir por micrófono su respuesta? La idea es que entre todos, ¿cierto? Vayamos armando una respuesta completa. El personaje principal es Ernest Cassill, algo así. ¿Ya bien? ¿Qué te ayuda a saber que él era el personaje principal? Porque la historia se basa como a él. Ya bien, ¿cierto? La historia o lo que ocurre se basa en ese personaje. Súper bien. Alguien que no sea Katherine que ya participó. ¿Qué características le colocaron a ese personaje? Si alguien quiere compartirlo por micrófono, ahora voy a leer las respuestas que tenemos en el chat. ¿Cómo definieron al protagonista? ¿Qué características de él consideraron? Voy a leer las respuestas que tengo acá entonces. Yo le puse impaciente y curioso. Ya bien, impaciente, curioso. A que igual, Juana dice que el personaje principal es Casirra. Y dice que las características que tiene es que es un personaje profundamente humano, curioso, tardíamente consciente y emocionalmente tocado por el arrepentimiento. ¿Concuerdan con esas características de Casirra? Sí, ¿Podríamos decir que siempre fue profundamente humano, de acuerdo a lo que se nos describe? no. No. ¿Ya qué otras características podríamos mencionar de Casirra? ¿Qué pasa con los días que él ve pasar? ¿Qué tienen en común los 3 recuerdos que él abre? Que ninguno pensó como en los demás, como que pensó solo en él. Ya bien cierto que en ninguno de esos recuerdos se puso en el lugar del otro, ni se mostró como una persona empática o preocupada por el resto, ¿cierto? Sino que cuando se dio cuenta de que esos días ya no iban a volver, fue cuando recién se preocupó de que pudo haber hecho las cosas distintas. Ya, muy bien. ¿Alguna otra característica que hayan mencionado de Casirra? ¿Cómo era su nivel económico, por ejemplo? ¿Él menciona algo al respecto en el relato? ¿Era una persona pobre? ¿Era una persona adinerada? ¿Adinerada o no? ¿Ya? ¿Qué le dice al final a la persona que está votando los recuerdos, los días? ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan? Lo que le dice al final. Que él podría pagar por esas cajas. Ya, bien cierto que podría pagar por esas cajas porque él es rico. Pero en este caso, ¿le sirvió de algo su riqueza al personaje? No. No le sirvió de nada, ¿cierto? Ser una persona rica porque los recuerdos, los días que ya pasaron, no se pueden comprar, ¿cierto? Ya, súper bien. Con eso tiene una respuesta completa. Súper bien todas las características que mencionar. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de narrador presenta el cuento leído? Acuérdense que vimos 3. El omnisciente, el protagonista y el testigo. Si necesitan que vuelva al texto, lo podemos hacer. Un narrador protagonista. Omnisciente. Ya, armen su respuesta, 2 minutitos y la revisamos. O sea, yo creo que omnisciente porque protagonista es como cuando uno narra su propia historia y en el
En la historia que lo mostró, era como que otra persona estaba narrando lo que pasaba con Carriza y el caballero que llevaba las cajas. Ya, súper. Ahí lo vamos a revisar. Arma mientras la respuesta con el narrador que tú crees que es, con los motivos que me estás dando, y ahí lo vamos revisando. Después podemos volver a revisar el texto para ver alguna pista que nos ayuda con eso. En 2 minutitos entonces, a las 6:52, revisamos la segunda pregunta. Profe, ¿hay que anotar eso en el cuaderno? La idea es que sí, Scarlett, porque ya es como la primera actividad que van a hacer ustedes. Entonces, igual para que se vayan acostumbrando al tipo de preguntas, a los conceptos que estamos revisando. Lo ideal sería que hicieran esta actividad, ojalá escrita. En realidad, todas las presentaciones que veamos, ojalá ir escribiendo el contenido. Si quieres, Ya, Scarlett, profe. puedes poner solo la respuesta. Eso sí podría servirte. Como para que no escribas pregunta y respuesta. Después igual van a tener acceso al texto y a todo el Claro, pero material. esto se escribe en el libro completo. Pasa que estoy Disculpa. trabajando, entonces igual se me complica, así que les voy a sacar pantallazo. Sí, no te preocupes. Sí, es para que vayan igual haciendo la actividad ustedes, que no sea todo solo contenido. Un minutito más y revisamos. Ya, revisemos entonces la segunda pregunta. ¿Qué tipo de narrador presenta el cuento leído? ¿Qué respondieron? Que tengo una respuesta en el chat, dice narrador protagonista. ¿Están de acuerdo con que es protagonista? ¿Colocaron uno distinto? ¿No respondieron nada? Yo le puse omnisciente, porque siente y piensa también. ¿Ya? ¿Alguien? Yo igual digo que es omnisciente porque no está narrando como su propia historia. ¿Ya? ¿Alguien que haya puesto que era testigo? ¿O estamos entre protagonista y omnisciente? Ya, en este caso, este relato tenía un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque logra no solo ver lo que está pasando, sino que ver cómo se están sintiendo los personajes. ¿Ya? Menciona, por ejemplo, una parte que el transportista estaba apacible, como que nada lo inmutaba. ¿Ya? Yo con ver a alguien no necesariamente puedo saber si está tranquilo, si está alterado. ¿Ya? Entonces, por eso es un narrador omnisciente, porque sabe más allá de lo que está viendo, sabe también lo que están sintiendo los personajes. ¿Queda claro? Porque en este caso era omnisciente. Sí, profe. Ya, súper. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a trabajar en conjunto las preguntas 3 y 4. ¿Ya? La pregunta 3, ¿cuál es el conflicto del relato? Y la pregunta 4, ¿cómo es el espacio de la narración? ¿Ya?
contesten estas dos preguntas y con eso, revisando esas preguntas, cerramos nuestra clase de hoy. ¿Cuál es el conflicto entonces? ¿Y cuáles son las características del espacio de la narración? En 2 minutitos más revisamos para que alcancemos a revisar todas las preguntas. ¿Hay alguien levantando la manito? No sé si quiere decirme algo. Profesor, no sé si estaré equivocada, o sea, pero acá aparece como, o sea, por lo que yo entendí, el conflicto del relato interno y existencial puede ser, ya que, por ejemplo, Casirra descubre que haya perdido muchos días de su vida por no actuar ni valorar lo esencial. Ya, sí, súper. Con eso está bien para armar tu respuesta. O sea, como, perdón, como más cortito podría ser como el arrepentimiento de Casirra al darse cuenta que, que ha perdido días valiosos de su vida ya que no puede recuperar. Una cosa así. Bien, esa es más como la consecuencia. ¿Cuál es el Ah, ya. conflicto en general? ¿Qué es lo que le está pasando al personaje? Revisamos la 3 entonces. Para ustedes, ¿cuál es el conflicto del relato leído? ¿O cuál es el problema que enfrenta el personaje protagonista? El tiempo. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos decir un poquito más explayado? ¿Qué problema está pasando al personaje? ¿Qué es lo que le está pasando en el relato? Se dio cuenta de que perdió mucho tiempo en cosas importantes y los quiere recuperar. Ya, bien. Ahí tenemos el conflicto, ¿cierto? Nuestro personaje se da cuenta de que están votando sus días, los días que él dejó pasar. ¿Y cómo se resuelve este conflicto para el personaje? ¿Logra recuperar esos días? No. Ya. No le queda más cierto que el arrepentimiento al no poder recuperar esos días. Entonces, tendríamos esa como la resolución de nuestro conflicto. Que el personaje no puede recuperar los días que ya dejó pasar. Y finalmente, ¿qué características presenta el espacio de la narración? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo son los personajes? ¿Qué podríamos decir de eso? Del lugar donde ocurre la historia. Acuérdense que podemos referirnos a lo físico. Que comienza como un, ¿cómo se llama? Como más realista, más cotidiano, Ya, bien. pero que después, al pasar de la historia, ya evoluciona hacia algo más como simbólico, fantástico. Ya, bien, cierto. Tenemos el elemento ficticio de que nuestros días se guarden en cajas. Muy bien. ¿Dónde botan las cajas con los días? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde las tiraba el A un transportista? barranco. Ya, ¿eso sería parte del espacio? ¿Del espacio de la narración? Sí. Ya, súper bien. Ahí tenemos el espacio físico, ¿cierto? Que es el barranco. Sobre el espacio psicológico, ¿qué podríamos decir? ¿Qué características psicológicas presenta el personaje? ¿Le da lo mismo que haya perdido esos días? ¿No le da lo mismo? Al principio le daba lo mismo, pero después cuando vio que ya lo había perdido y no había vuelta atrás, como que igual se mostró
Arrepentido porque quería recuperarlos. Ya, súper bien. Esa es la palabra clave, el arrepentimiento del personaje. Bien. Con esta pregunta quiero cerrar ya la clase de hoy día. ¿Qué reflexión propone el texto leído? ¿A qué nos invita a pensar? Que tenemos que aprovechar nuestro tiempo, nuestros días. Ya bien, ¿cierto? Aprovechar y valorar nuestros días. Ya, súper bien. Con eso entonces estaríamos cerrando la clase de hoy día. Pueden retirarse. Les recuerdo que esto queda todo grabado para que puedan volver a verlo cuando tengan la necesidad. ¿Ya? Por mi parte me despido. Pueden irse. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Chao, profe. Chao, nos vemos.